Hola, buenas a todos. Yo soy Vicky Quevedo. Eh, Soy diseñadora visual, un poco híbrida porque también me he dedicado a UX. Hace ya casi más de 10 años que estoy en el rubro digital. Terminé mi carrera en la Universidad de Palermo, pero previamente estuve 2 años en la Universidad de La Plata. Y bueno, nada, las chicas me invitaron hoy por ahí a compartirles un poco de mi experiencia, tanto habiendo sido entrevistada, como por ahí en un rol ahora que estoy más de entrevistadora en la empresa donde trabajo, que es Logan, como para poder también ayudarlos un poco con este camino que es, bueno, empezar a hacer entrevistas laborales, ponerse por ahí en el mood de encontrar un trabajo acorde a lo que uno quiere hacer, porque por ahí, bueno, uno, en la desesperación a veces te presentás a cualquier cosa porque querés laburar de lo tuyo. Y bueno, la idea es darle un poco por ahí un norte y algunas herramientas para, bueno, si este es el camino que decidieron hacer, lo puedan hacer a conciencia y encuentren por ahí el lugar indicado para ustedes para poder crecer y evolucionar como personas y como profesionales, ¿no? Bueno, voy a sacar esto de acá. Bueno, este es un pequeño preview de lo que vamos a estar viendo hoy. La realidad es que lo fui separando en algunos puntos que me parecían importantes empezar a charlar. Como primera medida, empezar a hablar un punto de partida de cómo estamos nosotros, cómo encaramos nosotros por ahí los procesos de entrevistas, que termina siendo como la parte más clave a la hora de encarar este tipo de procesos, porque como comentaba Cande hace un ratito, en general todos los procesos apuntan a lo mismo. Si pueden cambiar los ejercicios, pueden cambiar los actores dentro de la entrevista, pero el proceso siempre apunta a conocer qué skills humanos y técnicos tienen ustedes y si son por ahí acordes a la búsqueda que se está haciendo en ese momento en la empresa. Así que vamos a charlar un poquito de eso. Después vamos a estar charlando un poco de qué esperar en una entrevista, cuáles son los roles que participan en una entrevista al lado de la empresa en la que se están presentando, cuáles, digamos, son los pormenores de la situación, ¿no? Con qué se pueden encontrar. Después les voy a dar un poco de herramientas. Algunas tal vez las conozcan, algunas solamente por ahí les refuercen el conocimiento de que van por buen camino, y si no, bueno, si hay otras que no conocen, bienvenido sea, porque van a ser nuevas herramientas que van a poder implementar en la próxima entrevista. Después hablar un poco de los entregables que se suelen pedir, sobre todo en la parte técnica de la entrevista, y que, bueno, que entiendan cuáles pueden llegar a ser esos entregables dependiendo del rol al que apliquen. Como para que ya entren, digamos, con un preview de la situación que los ayuda a no tener tanta ansiedad o tener un eje rector a la hora de armar un proceso de ejercicio. Y bueno, como última instancia vamos a estar hablando un poco de las conclusiones de todo lo que vamos a estar revisando hoy. Y bueno, después van a poder hacerme preguntas si es que tienen, o vamos a poder charlar un poco de alguna que otra experiencia que hayan tenido y con la que, no sé, se hayan quedado felices o no, y podamos sacar conclusiones de eso también. Bueno. Esto lo voy a minimizar, así no me tapa todo. Qué peligro que soy. Bueno, encontrar el punto de partida. Me parece re importante que antes no sé, de arrancar cualquier proceso en general, ¿no? De cualquier decisión que uno vaya a tomar, entender por ahí en qué se está metiendo. En este caso estamos hablando de entrevistas laborales que están relacionadas al mundo del diseño digital. Y traje 3 puntos claves que yo siento que sirven como guía
para armarse para un proceso de una entrevista. Me parece como primera medida entender si ustedes saben por ahí no lo vamos a responder ahora y por ahí lo van a ir respondiendo ustedes a medida que vayamos avanzando en la presentación y vayan entendiendo de qué es este mundo, de qué consta y cuáles son los pormenores de cada tarea que hay que hacer. Pero es re importante que entiendan plenamente qué significa ser diseñador digital. Porque muchas veces uno tiene una idea errónea de lo que está aplicando y por ahí el proceso se vuelve frustrante porque es ensayo y error y usualmente la constante es el error. Y eso tiene mucho que ver con que muchas veces no saben a qué están aplicando. Ven diseñador UX UI y van. Y por ahí después leyendo el detalle no tiene nada que ver lo que le están pidiendo con lo que ustedes realmente estaban esperando. Otra de las preguntas que creo que es clave hacerse es qué espera uno del lugar de trabajo al que está aplicando. Porque usualmente cuando arrancás estos procesos estás en una instancia por ahí de angustia, de nervios, ansiedad, porque querés trabajar y necesitas un cambio, ya sea que estás laburando en un lugar que no te gusta, o es tu primer trabajo, o decidiste cambiar de rubro, ya no querés ser más gráfico, ya te metiste en digital y decís, bueno, voy a hacer otra cosa distinta. Y uno está en esa ansiedad tan latente que se olvida de hacer preguntas y de ver de qué hay del otro lado, porque una relación laboral es eso también, es una relación. Entonces es importante saber qué aporta el lugar de trabajo y si nos va a ayudar a nosotros a crecer como personas y como profesionales. Y por último, y no menos importante, me parece re interesante que a la hora de estar en una conversación con alguien que nos va a estar de alguna manera evaluando, entender cuáles son nuestras fortalezas y nuestras debilidades, ¿no? Como profesionales. Porque yo no creo que uno tenga que saber todo para ser bueno en algo. Me parece que hay digamos, un gran espectro de skills que no son técnicos, que ayudan muchísimo a conseguir trabajo y que no se aprenden tan fácil por ahí como sí se aprenden los skills técnicos, y por ahí a veces los dejamos de lado por pensar que no valen, por pensar que si no tenemos determinado curso o hace tanto que no hacemos, o sea, no tenemos tanta cantidad de años de experiencia, no aplicamos para un determinado trabajo, y no es así. Entonces entender también cuáles son esas debilidades y esas fortalezas nos ayudan después a la hora de presentarnos con alguien y contarles quiénes somos, también poder traer qué es lo que yo traigo a la mesa, ¿no? ¿Qué valor agregado tiene mi personalidad y cómo voy a estar yo mejorando la situación en la empresa donde entro. Bueno, y creo que acá estamos todos. Creo que a todos nos pasó un poco sentirnos impostores. Estamos en un rubro muy particular en donde es materia de opinión muy fácil. Vendemos algo que es intangible. No es que vos venís con un diseñador y decís, dame 1 kilo de mockups. No, o sea, es algo que el cliente paga y no se lo lleva enseguida, tiene que esperar pasar por un proceso. Nos pasa lo mismo siendo diseñadores gráficos, o sea, cuando alguien nos contacta, nos pasa lo mismo en una entrevista laboral. Vos tenés que demostrar que sabés y que hace mucho que querés estar ahí, pero es muy difícil a veces ponerse en un lugar de experto cuando uno duda de sus propias habilidades, ¿no? Y yo creo que tiene que ver con eso, con el síndrome de impostor que sufrimos muchísimo los diseñadores y en general en el rubro creativo, por el tipo de servicio que ofrecemos. Pero bueno, no hay que tirarse a menos, me parece que es algo que se trabaja, a todos nos ha pasado estar en una instancia en donde no sabemos para dónde correr y automáticamente nos damos con un caño.
y no es la idea. No es la idea porque tampoco si uno va a encarar un proceso de entrevistas y tiene que hablar de sí mismo y de todas las cosas buenas que tiene, hay que adueñarse también de esas cosas buenas y decir, bueno, está bien, por ahí no tengo tanta experiencia, pero soy una persona que sabe trabajar en equipo, me interesa aprender cosas nuevas, no me quedo quieto, hago preguntas, todas esas cosas sí valen y sí traen a la mesa de diálogo puntos importantes que después las empresas tienen en cuenta a la hora de decidir sobre un perfil. Tengan en cuenta que en el rubro digital se trabaja en equipo. Entonces hay mucha gente con muchas habilidades técnicas que no sabe trabajar en equipo y no pasan un proceso de entrevistas por más habilidades técnicas que tienen, porque en el rubro digital, si no sos un facilitador, sos un blocker. Esto quiere decir que si vos no estás dispuesto a trabajar en equipo y entender que hay tiempos, que todo lo que vos no hagas afecta al trabajo de tu compañero, es fundamental entender eso para entender que hay habilidades por fuera de las técnicas, más allá de tener un buen portfolio. Bueno, algunos puntos claves antes de entrar en un proceso de entrevistas. Practicar. Chicos, yo hoy estoy nerviosa, practiqué un montón para no trabarme, porque sí, porque es re difícil ponerse en un estado vulnerable en un proceso de entrevistas. Uno está nervioso, tiene ansiedad, no quiere meter la pata, siente que se va a olvidar algo clave y por eso que se olvidó de decir, la otra persona no va a saber todo lo valioso que es como profesional. Entonces, yo creo que ya sea en una entrevista con recursos humanos, la primera entrevista que tenés que es técnica, o inclusive dentro del ejercicio, la clave es practicar. Porque yo creo que hay muy poca gente que está preparada para una instancia de este tipo de buenas a primeras. Si lo hacen de manera natural es porque ya pasó por un montón de tiempo de haberlo experimentado previamente y ya por ahí no lo tiene que practicar tanto. Pero yo creo que siempre los nervios nos pueden jugar en contra y la mejor manera de apalear esos nervios y sacarlos de la ecuación es practicando. Lo que uno quiere decir, el eje rector de tu discurso, cómo arrancás presentándote, qué tenés ganas de contar, qué sentís que suma contar de tu personalidad. Y bueno, y después nada, tratar de como bajar un cambio, no ponerle tanta expectativa. Yo sé que es muy difícil, porque cada vez que te llaman decís, bueno, sí, que sea este porque quiero trabajar. Entonces, cada situación le ponemos muchísima expectativa y con eso viene la ansiedad, y usualmente nos auto boicoteamos, precisamente por eso, por no tomarnos el tiempo para relajarnos. 10 minutos antes de la entrevista sentarte y decir, bueno, voy a hablar tranquilo, voy a hablar pausado, voy a respirar, y entender que del otro lado hay colegas, o sea, no es un tribunal de enjuiciamiento, no es el tribunal de Nuremberg. Yo creo que muchas veces, ahora que estoy de este lado sobre todo lo veo más, uno tiene un prejuicio con la persona que le está haciendo preguntas y piensa que, bueno, no, que la persona en realidad me está haciendo preguntas para que a ver dónde la pifio. Y en realidad nosotros queremos que entren. O sea, realmente las personas que toman entrevistas tratan muchísimo de ayudarlos para que ustedes puedan. Obviamente va a haber casos que son excepcionales, eso seguro, pero la mayoría de los casos la gente está tratando de que ustedes encuentren la manera de sentirse cómodos para poder contar su experiencia. Bueno, y ahora un poquito vamos a hablar directamente de lo que es la entrevista. Y todos nos hemos sentido en esta instancia un poquito así, dando vuelta y haciendo parkour. Bueno, ¿y qué esperar de una entrevista? Quería contarles un poco por ahí en este proceso,
que pueden haber distintas personas, o sea, involucradas. Puede variar según la empresa, a veces los startups son un poquito más informales en la manera de tener entrevistas, entonces por ahí en una startup vas a tener directamente al líder del equipo, el jefe del startup, haciéndote preguntas, a la par que te lo hace una persona de recursos humanos, pero en general, o sea, cuando ya son empresas más grandes, hay como roles muy definidos y los procesos están como un poquito más aceitados. Entonces, en una primera medida, va por ahí el primer approach lo vas a tener con alguien de recursos humanos, que es la gente que se encarga, digamos, de buscar los perfiles en LinkedIn, más o menos, no tienen mucha idea de lo técnico, pero sí saben por digamos, algunos ítems o puntas que le marca la empresa o la gente que después va a hacer la parte técnica, de qué tipo de, digamos, aptitudes tiene que estar dotada la persona que va a ser propicia luego para una entrevista laboral. Pero en general ellos no tienen mucha idea de lo que ustedes hacen técnicamente. Entonces en las primeras entrevistas con recursos humanos, por ahí está bueno hacer más hincapié en, no sé, en lo que uno es como persona, ¿no? En demostrar aptitudes más del tipo soft. No sé, de cómo uno trabaja en equipo, la capacidad de resiliencia que tiene, hacer ese tipo de comentarios, inclusive mostrarse relajado, hablar de hobbies, si querés hablar de experiencias previas, cosas que te gustaron o no te gustaron del trabajo anterior, esa es como más la instancia en donde uno se desenvuelve de manera más tranquila. Después, una vez que estas personas les hacen las entrevistas, usualmente a nosotros nos llegan, dependiendo cada una de las empresas obviamente, pero suelen haber un proceso en donde a nosotros nos llegan sus portfolios o sus currículums, y nosotros los revisamos técnicamente y elegimos a las personas que van a pasar a la primera instancia de entrevistas. En esa instancia de entrevistas, dependiendo las aptitudes que nosotros notemos que ustedes tienen dentro de sus portfolios, puede ser que sean un rol mixto, o sea, hay personas que se dedican tanto a la parte de UX como de UI, hay personas que son enteramente UXers y personas que le gustan más la parte de visual y son plenamente visual designers. No está mal, nada es como, no sé, es mejor o peor, es dependiendo cada persona. Pero bueno, nosotros cuando notamos que una persona por ahí tiene aptitudes de los dos lados, lo que se suele hacer es tomar una entrevista mixta. Es decir, que va a haber alguien del lado de UX y alguien del lado de UI o BD, como le decimos nosotros, acompañando en ese proceso para ver, digamos, si se pueden evaluar ambas fases de las aptitudes. Y siempre va a haber alguien que lidere, usualmente esa persona es alguien que está o hace mucho tiempo en la empresa, o no hace tanto tiempo que está, pero sí tiene mucha experiencia tomando entrevistas, o también puede ser que sea una persona que esté liderando un proyecto para el que se está buscando cumplir, llenar ese rol. Entonces esa persona que va a estar a cargo de liderar el proyecto está involucrado en el proceso de selección para ver si, bueno, el perfil de ustedes va con lo que está esperando para cubrir ese rol. Y hay alguien también que va a estar tomando notas, lo van a detectar ahora cuando se los cuente y suban una entrevista, van a detectar los roles enseguida, que siempre es el que acompaña, usualmente toma notas, usualmente hace acotaciones muy específicas, que puede ser una persona que se está entrenando para ser luego gatekeeper, como le llamamos nosotros, que es el que lidera la entrevista, o simplemente es alguien que acompaña, porque bueno, a los que les gusta el UX sabrán que cuando se hacen testeos con usuarios nunca va uno solo, siempre va alguien y alguien que toma notas, precisamente para no perderse de nada. Bueno, esto es exactamente igual.
los dos les están prestando atención, pero a motivos prácticos y por una cuestión de respeto, siempre hay alguien que pone la cara y alguien que toma notas para que ustedes no se sientan incómodos. Bueno. Un poco hablando del tema de las instancias, lo que le comentaba recién, es que bueno, más allá de la entrevista que ustedes puedan llegar a tener con recursos humanos, la instancia de entrevistas técnicas es como otro paso totalmente distinto. A ustedes les puede haber ido bárbaro en la parte de entrevistas de recursos humanos, pero si técnicamente no aplican, es como una cosa no valida la otra, son dos etapas diferentes. Y en cuanto al proceso de entrevistas técnicas, en la primera meeting es como la que nosotros utilizamos para conocerlos más a fondo como personas. Después de esa entrevista vamos a dar un feedback, no se los vamos a comunicar a ustedes porque eso se comunica al final, pero sí lo vamos a charlar entre nosotros, entre las personas que estuvimos involucradas, para preguntarte qué te pareció, cómo lo viste, está relajado, estaba muy nervioso. Entonces todas esas cosas se detectan y se anotan para tratar también de mejorar la segunda instancia, porque muchas veces hay gente que tiene muchísimas aptitudes técnicas, pero se bloquea durante la primera entrevista, y nosotros nos damos cuenta que están nerviosos, que están ansiosos, que no supieron cómo llevar adelante el proceso. Entonces los mandamos a una segunda instancia de ejercicios, y en esa instancia tratamos de encarar las preguntas desde otro lugar, tratar de que el ambiente sea más amigable para que ustedes puedan estar tranquilos. Es también un proceso iterativo para nosotros, eso es importante que lo sepan. No es que nosotros nos ponemos en un lugar de enjuiciarlos o de decir, bueno, no, esta persona no sirve o sí sirve. Tratamos de que ustedes puedan sentirse lo suficientemente cómodos para que expresen todo su conocimiento y puedan tener una buena experiencia también, porque no está bueno pasar por un proceso de entrevista irse mal y no querer nunca más volver a tomar una entrevista con esa empresa porque la pasaste horrible. No nos sirve a modo práctico tampoco a nosotros que eso sea así. Bueno, en la segunda instancia, como les comentaba, es donde por ahí se habla un poquito más de un ejercicio. Usualmente, si nos gustó su perfil, si entendemos que nosotros ya posiblemente hemos revisado sus portfolios, y si nos gustó, van a ir a una segunda instancia de entrevista, en donde van a poder hacer un ejercicio acorde a esa instancia, y el feedback de ese ejercicio es el que termina, digamos, cerrando el proceso, porque nosotros ahí hacemos como un raconto de los soft skills y los skills técnicos, por así decirlo. Bueno, con respecto a la primera meeting, es un poco lo que les comentaba antes. Acá nosotros tratamos de conocerlos a ustedes, porque bueno, no nos quedamos solamente con lo que vemos. Hay gente que, como les comentaba hoy, hay gente que técnicamente la rompe, y vos sabés que técnicamente no tenés nada que decirle, pero después en los soft skills están como muy challengeada porque no logra comunicarse, se pone muy nervioso, no sabe trabajar en equipo. Yo he tenido circunstancias en donde me han dicho, a mí no me gusta trabajar en equipo. Entonces, cuando es tan tajante la situación, vos tenés que pensar que si sugerís a esa persona para que entre a la empresa, cuando tenga que trabajar con equipos de 8, 10, 20, 30, 50 personas, una persona que no sabe trabajar en equipo y posiblemente se termine convirtiendo en un problema más que en una solución. Entonces, como les comentaba antes, no son solamente los skills técnicos los que definen el éxito de una entrevista. Un tip que quería dejarles para la primera instancia, a mí me ha servido mucho y creo que es muy valorado,
es que sean auténticos, se muestren como son. Si no saben, no saben, nosotros nos damos cuenta si nos mienten, o sea, no mientan, no porque después tengan que hacer algo que no sabían cómo hacer, porque yo creo que el instinto de supervivencia nos hace superar cualquier traba, pero nos damos cuenta cuando nos mienten, y es incómodo. Para ustedes, porque se ponen más nerviosos, es preferible decir no lo sé, la verdad que no, estoy tratando de aprenderlo, es preferible decir no sé y me gustaría aprenderlo, que sí, sí, estuve tocando ese programa, o sí, sí, hice tal y tal cosa, y después en la entrevista técnica seguramente te voy a preguntar sobre eso y no me vas a saber responder y va a ser un momento incómodo, y ahí es donde se traban, ahí es donde se cae todo, y no está bueno. Bueno, con respecto a la segunda entrevista, también es un punteo pequeño acerca de lo que ya charlamos. Tengan un poco de confianza en que si llegaron ahí es porque están en el lugar indicado, y que tengan, o sea, como un voto de confianza consigo mismos, ¿no? De saber que tienen aptitudes para estar ahí, que no les están haciendo un favor de darle una segunda entrevista. La empresa está interesada en tener una segunda entrevista con ustedes porque el perfil que ustedes tienen es acorde a la búsqueda. Solamente estamos tratando de ver cómo performan a nivel técnico. Entonces, tómenlo como una instancia también de aprendizaje para vender sus skills. Les va a pasar, ya sea laburando en una empresa o si tienen laburo freelance y tienen que tener clientes por fuera, uno está constantemente aprendiendo skills para darse a conocer y vender su trabajo de manera óptima. Y esto no es otra instancia que esa. O sea, es como, bueno, esto es lo que yo hago, esto es lo que yo entendí, esto es lo que a mí me gusta, y poder demostrarlo de manera fáctica, ¿no? Con un ejercicio y con flujos, pantallas o lo que decían hacer en el caso de un determinado ejercicio. Sí, es clave que hagan preguntas, que entiendan lo que están haciendo. Muchas veces en la ansiedad uno se arrebata mal, se arrebata y quiere hacer todo y no quiere preguntar porque tiene miedo de quedar como, perdón la palabra, pero como un bobo, un boludo, y no. O sea, es preferible preguntar y pecar por preguntón, que pecar por soberbio, no preguntar y hacer todo el ejercicio mal y perder la oportunidad de mostrar un trabajo bien hecho. No hay vergüenza en no saber. Tenemos como una concepción de que tenemos que saber todo y no es así. Uno está en constante devenir de aprendizaje. Me parece que tenemos que ser lo suficientemente humildes como para reconocer. Yo lo hago todos los días y hace un montón que estoy acá y no sé todo. Me encuentro con un montón de gente que recién entra a la empresa y aprendo muchísimo de ellos porque tienen otras técnicas, tienen otro conocimiento adquirido mucho después de que yo, con otras metodologías, con otros programas, y me parece re importante. El diseño es colaborativo, es un espacio de crecimiento en conjunto, entonces darse el lugar no solo para preguntar, sino para aceptar feedback, es algo que les va a servir en una entrevista y en la vida en general. Son procesos iterativos y para mí saber hacer las preguntas correctas siempre te va a abrir más puertas de las que te cierra. Así que nada, como sean ordenados, hagan preguntas, armen un ejercicio, pero tengan un norte en la forma en que cuentan las cosas, y ese norte seguramente se lo van a dar las preguntas que hagan. Bueno. Y después, bueno, el gran tabú de todas las circunstancias con las que me he cruzado últimamente es el inglés. Bueno, es un rubro, el rubro digital, en donde la mayoría de las cosas están en inglés.
No significa que si no saben inglés no van a conseguir trabajo. Voy a traer un manto de paz a esa situación porque no es así. Muchas empresas ofrecen dentro de los beneficios hacer clases de inglés para perfeccionarlo. Son gratuitas, están dentro del marco laboral. Pero bueno, puede pasar que les quieran preguntar algo en inglés, que los hagan pasar inglés un ratito, puede pasar. Si no están duchos con el inglés, preferible decir, no sé, lo entiendo, pero no lo hablo, y está totalmente aceptado. A lo sumo, lo que se hará después en darle feedback es, bueno, tiene entendimiento del idioma, no se siente cómodo hablándolo, eso se deja por sentado, y bueno, y después podrán hacer un curso, no hay problema eso, pero bueno, no quería que pensaran que por no saber inglés, si alguno no sabe, está como prohibido que entre en este rubro, porque no. Bueno, algunas herramientas. Quería que primero, antes de hablar de herramientas técnicas específicas, retomáramos un poco el punto que charlamos en la primera instancia de entender el rubro en el que se están metiendo, ¿no? Y si bien ya creo que por ahí algunos ya estuvieron investigando y todo, los roles son muy distintos, o sea, usualmente las empresas están pidiendo UX, UI, Product Designer, y en realidad la concepción del UX es muy diferente del UI, solucionan cosas muy distintas y tienen roles muy distintos a nivel personal. El rol de UX es muchísimo más analítico, uno está enfocado en resolver problemas más ligados a negocio, a experiencia, a necesidades del usuario. Usualmente, si te gusta este rol, posiblemente te gusta, no sé, hacer cuestiones más participativas, investigaciones así como profundas, entender el porqué de todo. Entonces quise traer un punteo de algunas de las cosas que están relacionadas a este rol, para que también empiecen a identificar si son las cosas que les gusta hacer, porque qué es lo que o sea, alguien pide no significa que vos tenés que hacer eso. Y está bueno que lo sepan. Un poco en materia de entender necesidades del negocio, y vas a estar trabajando por ahí directamente con el cliente, haciéndole las preguntas que necesites hacerle para entender por qué te vinieron a buscar, cuál es el dolor que tiene ese servicio o ese producto que necesita que vos estés ahí solucionándolo. Definir usuarios, entender qué los mueve, qué los motiva a esos usuarios, por qué usarían tu producto y no otro, cuál es el valor agregado que trae ese producto a la mesa. Aplicar metodologías, como hablábamos hoy, el tema de participar, hacer workshops, hacer research, tenés toda una batería de procesos metodológicos que te permiten entender un negocio y a sus usuarios, y después entender cómo se estructura a nivel de arquitectura de la información, un producto, los flujos de manera consecuente. Después, bueno, hacer la bajada de wires y prototipos, y por último trabajar, muchas veces trabajas en dupla con un UI, que es quien va a estar aplicando toda la parte visual. En cuanto a diseño de experiencia, algunas de las herramientas que usualmente les preguntan si saben usar en una entrevista es XD, porque es como la versión de Sketch de Adobe. El Sketch, que para mi gusto ya está como muy desactualizado, yo no lo recomiendo, pesa un montón, tenés que tener sí o sí Mac para usarlo, así que
como que para mí es como que quedó un poco relegado, fue como la primera herramienta que se empezó a usar para este tipo de diseño, y después vinieron otras y lo fueron desbancando. Actualmente la que más se usa es Figma. ¿Por qué? Porque Figma lo que te permite de alguna manera es tener todo en un mismo lugar. Por ahí tanto para UX, no tanto, no es que no sea útil, porque sí lo es, pero sobre todo para la parte de UI, en donde vos podés hacer delivery de assets y un montón de cosas que de alguna manera si no tenés que derivar en otra plataforma. Figma se está utilizando muchísimo. Lo que sí tiene bueno es un espacio colaborativo, en donde si tenés que compartir con el cliente y todo, también lo podés hacer de ahí. Tiene un poco también de Miro y de Mural, porque podés hacer decks gigantes y armar workshops o no sé, armar los journeys o sesiones de ideación, te permite también. Si no, bueno, tenés herramientas más dedicadas enteramente a eso, que son estas que yo menciono por acá abajo. Y bueno, después, en materia de testeos, yo traje Maze porque para mí está re bien resuelta, pero hay un montón. Hay un montón de aplicaciones que te permiten hacer testeos. Yo quise traer como las que considero que están buenas. Todas tienen versión gratuita y pueden ir explorando si quieren ir viendo de qué se trata cada una. Bueno, ahora con respecto a la parte de UI, voy a hacer un poquito un punteo también de qué implica estar en un rol de UI. Acá también vas a tener contacto con el cliente, pero el contacto que vos tengas con el cliente va a estar más ligado a la parte visual, más para definir identidades de marca, identidades digitales de marca, que usualmente tienen como un carácter propio. Y bueno, ya sea que tengas que pedirle por ahí su manual de marcas o tengas que generar una identidad desde cero, el contacto con el cliente va a ser para definir eso. Y obviamente, bueno, base a esas definiciones, uno va a empezar a hacer research lo mismo, pero el research no va a estar tan enfocado por ahí a cuestiones más de mercado en cuanto a experiencia, sino más bien a tendencias visuales que tiene el mercado, componentes, tipos de componentes que se utilizan, no sé, para una contratación tenés un wizard o un stepper que es como paso 1, paso 2, paso 3, y ver cuál es el que más se está utilizando por ahí en un producto de contratación para tratar de adaptarlo al producto que lo tenés vos si estás laburando en un banco, por ejemplo, o en un e-commerce. Entonces por ahí el research viene más desde el lado de los componentes. Después, con toda esa identidad que vos vas definiendo, vas creando mockups que son distintos de los wires, porque acá vos aplicás todos los estilos gráficos, colores, tipografías. Inclusive nosotros del lado del visual trabajamos muchísimo con la parte de interacciones. No siempre tenés que saber hacerlas, pero sí saber pedirlas. Es importante entender que nosotros diseñamos en movimiento, no diseñamos productos estáticos, entonces está bueno que empiecen a indagar en toda la parte de motion y que empiecen a entender cómo se mueven los componentes dentro de un determinado producto digital. ¿Qué pasa cuando yo hago hover sobre un botón? ¿Qué pasa cuando yo hago clic y tengo que obtener un feedback en una situación? Todas esas cosas son importantes que las empiecen a ver y que empiecen a entender, inclusive con los productos que ustedes tienen en sus propios celulares o están prendiendo la tele, prenden Netflix y empiezan a ver cómo funciona, qué sucede en cada interacción. Eso es súper importante porque el diseño digital es diseño en movimiento. Entonces, saber de movimiento les va a ayudar a entender muchísimo cómo mejorar y elevar el nivel de un producto, porque hay un montón de cosas que se resuelven mediante el movimiento y no mediante a lo estético solamente.
Y después, bueno, van a ser los encargados de estar en el día a día con la gente de desarrollo, entregando assets, entendiendo la tecnología para la que trabajan. No es lo mismo trabajar para mobile que para web, no es lo mismo web responsive, que bueno, ahora ya no es más web estática, ahora es web responsive, pero por ahí si están diseñando para mobile, entender que tenés nativo, que tenés progressive web apps, y hay como un montón, una gran parafernalia de cosas que están ligadas por ahí a una tecnología, y bueno, al estar en un rubro tecnológico van a tener, tanto siendo UX como siendo UI, van a tener que aprender de tecnología. Bueno, algunas herramientas, como verán, se repiten, porque usualmente no hay mucho más, o sea, el pack Adobe lo usamos todos los diseñadores, por ahí los BDs o los UI los utilizamos más Illustrator o Photoshop, ya sea que tengamos que hacer, no sé, ilustraciones, o no sé, Photoshop es tratamiento de imagen, por ahí tanto UX no usa esas herramientas, pero en sí para generar todo lo que son pantallas, ya sean wires o mockups, se utilizan los mismos programas. Lo que sí cambia es un poco las herramientas para compartir. Nosotros del lado del Visual Design o del UI utilizamos, por ejemplo, Zeppelin, que Zeppelin lo que te permite es subir las pantallas o los diseños que vos estuviste haciendo, y eso le permite a desarrollo extraer de ahí los assets que necesita para maquetar, ya sea colores, tipografías, iconografía, imágenes, fondos, bueno, todo lo que se imaginen que ustedes le pusieron al diseño, se lo puede robar de ahí. InVision también tiene esa opción, no es mi preferida, para mí tiene como, técnicamente hay cosas que todavía no lograron resolver, pero sí lo que te permite InVision también es, por ejemplo, armar prototipos interactivos y compartirlos, que son algunas cosas que ya, por ejemplo, Figma y Adobe XD también tienen, así que sería como una cuestión de explorar estas funcionalidades y ver si les sirve, pero si no, InVision también sirve a motivos prácticos. Y bueno, estas son algunas de las herramientas que les pueden llegar a preguntar si saben usar en una entrevista, porque son las que usamos asiduamente, digamos, para diseñar. ¿Y ahora qué hago, no? Con todo esto, toda esta información, que es un montón. Bueno, vamos a hablar un poquito de ejercicios y entregables. Yo creo que esta instancia creo que es la que más les interesa, saber qué hacen o qué entregan cuando les piden un ejercicio. Por favor, no paniquen, porque es muy común que después de la primera entrevista, cuando les dicen, bueno, ahora te vamos a mandar un ejercicio, hiperventilan. Ataque cardíaco, desmayos, de todo. Y la realidad es que es un poco lo que les comentaba hoy, o sea, todos los ejercicios tienen el mismo fin, saber qué saben hacer. Y me parece que el key de la cuestión ahí es entender a fondo cuál es la temática de ese ejercicio, ¿no? Entender, porque les van a compartir, yo he hecho varios ejercicios y he compartido varios dentro de Globan, y tenés, en general lo que hacen es mandarte un producto real, es un banco o una aseguradora, que tiene una página horrible, que tiene 1000 millones de problemas de diseño, y usualmente te dicen, bueno, elegí por dónde querés agarrar. Analizá la página que te doy, elegí un flujo, elegí una sección, y dale para adelante. Y ese es el fin, digamos, del ejercicio, que vos agarres, elijas bien, y después elabores en base a eso una presentación que nos permita a nosotros ver cuál es tu proceso de diseño. Desde que
recibiste la problemática, cómo hiciste la primera bajada, cómo llegaste al primer esbozo de resultado, y finalmente cuáles son las conclusiones de ese ejercicio que hiciste. Y bueno, algunos puntos antes de arrancar a mostrarles un poco cuáles son las prácticas más comunes de cada rol, es un poco lo que les decía recién. Hay que elegir, chicos, no pueden hacer todo, porque usualmente uno en la desesperación dice, bueno, voy a hacer 4 flujos, voy a agarrar, voy a hacer el home, voy a hacer las notificaciones, voy a hacer el proceso de contratación, y no, porque no terminan nada, porque no llegan, porque es inhumano hacer eso en una semana, no les da, porque no le da a nadie el caché para hacer eso, sobre todo si están ansiosos. Entonces, lo que quiero que entiendan es que es preferible entregar una sola cosa de principio a fin que entregar 5 a medias. No sirve entregar 5 a medias. Me están demostrando que no saben elegir. Entonces, a la hora de estar trabajando dentro de un equipo, si ustedes tienen que resolver algo rápido y se pierden en el proceso de elección, van a convertirse en un blocker. Entonces, eso no habla bien, digamos, de la posibilidad, no de la posibilidad, sino de la capacidad de reacción que tienen frente a un estímulo de corto tiempo de resolución. Entonces es preferible agarrar algo y completarlo, y por eso es tan importante entender cuál es el eje del ejercicio, hacer preguntas. ¿Está bien si entendí esto? O vos me estás mandando, no sé, el otro día me pasó con un chico que nosotros le mandamos un ejercicio de un banco, él lo vio, lo revisó y me dijo, yo entendí que es un banco así, así, asá, y que la problemática que hay que resolver es que hay que revisar tal y tal cosa. ¿Entendiste bien? Perfecto, agarró, armó todo el ejercicio, lo entregó en los días que había que entregarlo, y eligió ese flujo. No eligió 45. ¿Había 45? Sí había, pero también nosotros estamos midiendo la capacidad de resolución, o sea, de toma de decisiones que tienen ustedes, de saber elegir algo que les permita demostrar sus aptitudes, tanto técnicas como soft. Entonces es preferible siempre elegir algo. Después, trabajar en la presentación, es re importante ser ordenados cuando cuentan algo. Es re importante, parece una bobada, pero es re importante que ustedes tengan el control de lo que están presentando. Que ustedes vayan llevando a la persona que les está tomando la entrevista por el camino que ustedes eligieron llevarlo. Si ustedes arrancan por la investigación que hicieron, y después me muestran los wires o los mockups, y después vuelven a mostrarme un moodboard, y después retoman con los mockups, y después se van, se pierden ustedes, pierden la atención de la persona que la está entrevistando, y se vuelve un caos terrible. Usualmente lo que sucede ahí es que les empiezan a hacer preguntas tipo ping-pong, y ustedes, como están medio caóticos con la forma de presentar, no saben qué responder, se traban. Entonces es importante mantener un eje rector en las cosas que uno está presentando, y sobre todo trabajar en las conclusiones. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces arman una investigación increíble, hacen toda la bajada técnica perfecta, te hacen todos los pasitos del librito, todo bárbaro, y cuando presentan el ejercicio, o sea, las pantallas finales, todo ese research que hicieron, toda esa investigación espectacular, no tiene nada que ver con el resultado final. Porque en el resultado final agarraron y dijeron, no, bueno, le voy a tener que poner magia a esto. Entonces empiezan a meterle de todo, sacan cosas de Dribbble, de Behance, empiezan a traer pony voladores al prototipo, y el prototipo pierde totalmente el eje de la investigación. Entonces, las conclusiones tienen que ser derivadas de la investigación que ustedes hicieron. Menos es más. O sea, si vos me hiciste una investigación
planteaste una hipótesis, resolviste esa hipótesis tiene que estar apoyada en el resultado. Porque si no, no tiene sentido. Y eso les pasa mucho por querer demostrar todo lo que saben hacer. Lo están demostrando igual, haciendo una presentación que sea acorde de principio a fin con el resultado. Y bueno, y otra vez el tema que no es menor de focalizarse, tranquilizarse, si bien que están hablando muy rápido, frenen, porque es como que si no se abalanzan sobre la situación y se pierden de contar la mitad de las cosas por la ansiedad. Entonces cuando se noten así, paren un poquito, respiren, digan estoy nervioso o estoy nerviosa, es como Gaudio cuando dice qué mal que la estoy pasando, bueno, es lo mismo. Nosotros lo sabemos que están nerviosos, así que no se preocupen. Si necesitan decirlo como para quedarse tranquilos de que lo dijeron, díganlo. Les va a servir a ustedes para poder salir de esa situación de nervios, que el otro esté en el mismo, digamos, en la misma página. Y nada, tómenselo como una instancia también para lo que venimos hablando desde hoy, de contar quiénes son, qué tienen ustedes para ofrecer, qué traen a la mesa. No es menor haber llegado a un punto como este, donde ya encontraron algo que les gusta hacer y querer trabajar de eso. Habla de que han tomado decisiones en su vida y que todas las decisiones que tomaron los trajeron hasta acá. Entonces está bueno que ustedes entiendan eso y que valoren todo ese esfuerzo que hicieron y lo puedan compartir con otros. Y esta es la instancia. Bueno, ¿qué entregables se suelen pedir? Bueno, un poco ya medio que se los conté en general, pero para la gente de recursos humanos usualmente les va a pedir el portfolio con algunos trabajos actuales. Entiendan que si se están presentando para un proceso de entrevistas para el rubro digital, tienen que incluir algún trabajo digital. No 85 trabajos, uno. Algunas pantallitas, algo donde yo pueda ver que ustedes entienden más o menos cómo se diseña para digital. Porque si no, muchas veces nos pasa que hay gente que nos manda portfolios que están re buenos, tienen un nivel gráfico increíble, pero son todos de branding, o son todos de editorial, y no tiene nada de digital. Y está bárbaro que no es que sos menos diseñador por no haber hecho nada digital, pero si no tienen nada, por ahí pueden armar algo desde un challenge, que hay muchos dando vueltas, que hacen rediseño. Yo vi muchos en LinkedIn, pero también en Dribbble hacen, en Behance hacen, y por ahí ya te vienen, digamos, hay que cambiar el flujo de contratación de Mercado Libre para, no sé, comprar pantuflas. Y bueno, vos agarrás y te sumás ese challenge y armás ese rediseño de ese flujo y te queda como experiencia y te queda también como ejercicio para presentar en un portfolio de entrevistas. Después la presentación, que va a estar más, tanto la presentación como los prototipos y la pantalla ya son de la instancia técnica y se presenta todo al final, en la segunda instancia, ¿no? Cuando uno va a la parte de ejercicios. Pero bueno, armar para mí la presentación es súper importante porque es como una ayuda a memoria. Cuando ustedes están armando la presentación, primero van a poder organizar toda la información que tienen y hacer una bajada clara de la solución que proponen, pero también en los nervios es súper útil la presentación, porque ustedes ponen la información que van a ir contando ahí. Entonces, si se traban, pueden recurrir a la presentación y eso es súper útil para que no se sienta que ustedes están muriendo de un ataque de pánico o se traben en la mejor parte del proceso y después no puedan volver a retomar. Y bueno, después de los prototipos y pantallas, prototipos si saben animar, animar en el sentido de agarrar y animarlo, puede ser en XD o en InVision, si es que se animan. Figma tiene también para hacer prototipos interactivos y agregarle animaciones a las pantallas.
¿Es algo que se valora? Sí, es algo que se valora. ¿Es algo que si no lo hacen va a estar mal y no los van a tener en cuenta para un trabajo? No. Entonces, si lo quieren hacer, joya. Si no lo saben hacer y lo quieren intentar, inténtenlo. Si no se animan para hacerlo en un ejercicio, preferible que no lo hagan a que lo hagan mal. Eso sí, preferible presentar las pantallas estáticas y decir, todavía no me metí mucho en el tema de los prototipos, así que te presento, digamos, todo el proceso en pantallas. Y listo. Bueno, durante la presentación, así como les traje en el antes algunos puntos importantes, lo que les decía recién del tema de escuchar y analizar mucho las preguntas que les hacen, las cosas que les dicen durante la entrevista. Porque muchas veces las preguntas que se hacen son un poco capciosas. Ustedes toman decisiones de diseño cuando presentan un ejercicio, entonces yo quiero saber si esas decisiones de diseño fueron porque las copiaron de algún lado y las pusieron ahí porque se veían lindas, o si realmente son decisiones claras y orientadas realmente a solucionar una problemática. No importa si son UXers, no importa si son BDs, las decisiones se toman lo mismo. Entonces, es importante que ustedes entiendan que a veces cuando les hacen una repregunta, y no sé, ustedes utilizaron un botón en un determinado lugar, y yo les puedo llegar a preguntar, ¿y a vos te parece que ese botón está bien ahí? ¿O crees que tendría que estar en otro lado? Si ustedes pusieron el botón porque lo vieron en Mercado Libre que quedaba lindo, no me van a saber responder esa pregunta. Entonces, entiendan que todas las decisiones que toman en una presentación, en un ejercicio, son decisiones de diseño que son evaluadas, por más que se vea lindo. Hay que entender eso, o sea, que cada cosa que ustedes ponen ahí va a estar sujeta a una pregunta. Entonces, escuchen por qué les preguntan las cosas, aprendan si les fue mal en una instancia y les preguntaron y no supieron qué contestar, posiblemente sea por eso. No copien por copiar. Si realmente van a sacar, no es que no tienen que sacar nada de ningún lado, no, porque si ya la rueda está inventada y ustedes saben que funciona, está bueno traerlo a su solución, algo que saben que funciona. Pero sepan que si les preguntan, van a tener que explicar por qué está ahí y no está en otro lado. Y por eso es clave entender lo que uno está presentando y prestar atención a las preguntas que se les van haciendo. Y para mí, que yo es algo que hago mucho cuando hago entrevistas, siendo yo la persona a la que le entrevistan, y creo que sirve muchísimo, suma muchísimo, es tener siempre, porque a veces te pasa que te presentas una entrevista, qué sé yo, y porque, no sé, o tenés algún ejercicio que hiciste, no lo llevaste al portfolio porque a ningún diseñador sobre la faz de la Tierra le gusta armar su portfolio. No me pregunten por qué, nos llevamos con el portfolio igual que nos llevamos con el Excel, o sea, es como una relación de amor-odio que no es insuperable. Entonces muchas veces tardas mucho en armar el portfolio. Pero por ahí te pusiste a probar un par de pantallitas y estás armando algo y lo tenés ahí medio a armar, pero puedes mostrar tu proceso. Puedes mostrar el proceso que haces al momento de diseñar. Entonces, a veces en una entrevista es preferible decir, mira, la verdad, en el portfolio no tengo nada, pero mira, me metí en este challenge, o la verdad estuve viendo, no sé, una app que yo uso, me pareció que estaba bueno ponerme a trabajar sobre el proceso, no sé, de login, porque me pareció, cuando yo lo hice me pareció una porquería, entonces me puse a rediseñar el proceso de login. Y por ahí tienen 5 o 6 pantallitas donde se ven la manera en que ustedes trabajan, y eso suma lo mismo. Y suma más a veces, porque yo estoy viendo cómo piensan, estoy viendo cómo laburan. Entonces no siempre hay que ser tan coloquial y no siempre hay que presentar todo el portfolio hermoso, perfecto. ¿Que está bueno? Sí. ¿Hay que hacerlo? También. Pero si no lo tienen porque no tienen experiencia previa, porque no tuvieron la posibilidad, por ejemplo, si trabajaban en web, no trabajaban en mobile, y bueno, no van a tener cosas de mobile, pero eso no significa que no puedan probar cosas de mobile.
Y eso, si lo traen a la entrevista y lo muestran, que usualmente se suele mostrar en la primera instancia, no en el ejercicio, sino en la primera. Anímense a decir, mirá, la verdad es que yo te puedo mostrar un par de cosas que estuve haciendo, y abran el archivo, y muestren el archivo. Les aseguro que sirve muchísimo porque queda claro que ustedes están metidos en este tema, y nos permite a nosotros eso, ver cómo ustedes trabajan, como en la cocina. Es como entrar a la cocina y ver al chef haciendo cosas, y ves cómo se hace la comida. Es lo mismo acá. Es la cocina del diseño, el archivo, y el archivo dice mucho de un diseñador. Entonces, por más que ustedes no tengan la experiencia, si yo veo que se preocupan por ver los flujos, o hacen varias pruebas, y tienen por ahí una pantalla 3 o 4 donde cambiaron los colores, los fondos, los botones, las imágenes, yo digo, bueno, hay un proceso de iteración detrás, o sea, realmente se preocupa por obtener el mejor resultado. Y son un montón de cosas que por ahí en algo estático yo no veo el proceso. Y por eso van a ejercicio, porque necesito ver el proceso. Entonces está bueno que lo tengan a mano, por las dudas, siempre está bueno. Y si se animan, propónganlo ustedes. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de entregables. Dentro de la parte de UX, hay algunos que son claves tener, que está bueno que incluyan. No es necesario que los incluyan todos, y que los incluyan a conciencia. Así como hablamos con el tema de, una vez que se hizo toda la investigación, llegar a un producto final que sea acorde a la investigación que armaron. Bueno, acá es lo mismo. No todas las metodologías son aplicables en todas las instancias. Entonces está bueno que las que elijan implementar realmente tengan un sentido práctico. Porque si no, es como mostrarme que sabes hacer esto, y por ahí no tiene absolutamente nada que ver con lo que estás haciendo. Inventás una persona por ahí, y la persona no tiene nada que ver con el producto que estás diseñando, pero me estás mostrando una persona porque dijiste, bueno, acá ¿qué hago? Meto una persona. Y por ahí no tiene sentido. Claves para hacer un buen entregable UX, y sí, un benchmark de mercado, sí. Si te tocó un ejercicio banco agrario, y empezá a investigar qué hacen los bancos agrarios, qué productos tienen, cómo son los procesos de contratación, qué tipo no sé, como de estructura tienen las páginas de navegación, para entender si el ejercicio que vos tenés que hacer implica un cambio, por ejemplo, en la navegación. Después armar también un análisis de arquitectura, presentar, si vas a elegir un flujo, agarrar y decir, bueno, esta es la estructura de navegación actual, yo voy a tomar este flujo, y vas armando el flujo acorde. Hablando del tema personas, armar un usuario que esté acorde al producto al producto digital que tenés que rediseñar o ajustar. Una heurística o un expert review, si te envían un ejercicio por ahí de una página que ya existe, bueno, navegar la página y decirme, bueno, mira, en esta sección yo veo, siempre elijan una sección que sea la que vayan a diseñar. No es necesario hacer una heurística o un expert review de todo el sitio, pero si van a elegir el home, agarren y digan, bueno, esto no se entiende, el acceso al perfil está casi invisible, y empiecen a marcar todos los puntos de dolor que ustedes sienten que hay en ese producto, y que eso sea parte de la investigación que van a presentar. Porque les va a dar un puntapié también para tomar mejores decisiones después cuando tengan que presentar el resultado. Hay un basamento teórico detrás de cada decisión que están tomando, y se ve cuando hacen una heurística o un expert review. Armar un pequeño journey, mostrar cuál del proceso actual, por ahí son los pain points que tiene, los puntos de dolor que ustedes sienten que hay en ese flujo, y los que van a estar modificando para mejorar la experiencia del usuario. Y bueno,
después tener los wires o el prototipo, dependiendo de si se animan o no a hacerlo interactivo. Si no, con los wires va a estar bien. Pero bueno, estos son los que sí o sí deberían estar dentro de una investigación en un entregable de UX. Si falta alguno, no es que restan puntos a mansalva, pero estos son como los más básicos, digamos, los que deberían estar. Bueno, ahora nos vamos a meter un poco con la parte de UI. Acá los entregables son distintos porque, como yo les comentaba antes, son roles distintos que apuntan a situaciones del producto distintas. Hay benchmark, igual que hay benchmark en la parte de UX, pero es un benchmark más orientado a los lenguajes de diseño que maneja un determinado rubro. Está bueno tanto de UX como de UI, que si les toca un banco, hagan benchmark en un banco, pero también hagan benchmark en otro tipo de productos que sean off de ese mercado, ¿no? No quedarse solamente con las tendencias que, no sé, si yo tengo una app de música, bueno, está bien, hagamos un bench sobre app de música, pero también empecemos a entender, no sé, una wallet, ¿no? Porque si yo me pongo a diseñar una app de música como Spotify, tiene un proceso de contratación premium, entonces me va a servir entender ese rubro para después aplicar por ahí a manera de innovación algo en ese producto que estoy diseñando. No se queden solamente con el rubro para el que están diseñando, traten de salir un poco de la caja y ver qué otras cosas en el mercado en general están sucediendo. Después, empezar a armar un mood board conceptual, ¿no? Que el mood board conceptual es muy importante porque nos permite hacer una bajada precisamente conceptual, ver qué concepto yo quiero asociar a ese producto y reforzarlos a nivel visual. Este tipo de entregables se le muestra al cliente y vos empezás como a delimitar el look and feel de lo que va a ser el producto después. Como son productos digitales, está bueno que haya ciertos elementos digitales. Un botón, un picker, no sé, situaciones que vos encuentres, una barra de navegación, cosas que vos sientas que pueden haber dentro de ese producto y que van a tener aplicado ese mood que vos estás planteando. Después vamos a tener que entregar un style type. No es necesario, es un mini design system, no tiene que ser tan complejo como este. Con que presenten por ahí la primera parte está bien. En realidad lo que nos permite determinar este tipo de entregables a nosotros es de qué manera ustedes trabajan, o sea, si tienen conciencia de todos los componentes que puede haber dentro de un diseño digital y empezar a delimitar, si ustedes entienden que eso es materia entregable pero para desarrollo. Entonces que esos componentes se mapean porque van a tener que estar en una librería donde el desarrollo va a poder consumir la información para después generar los productos. Y también lo que te permite un design system, o en este caso un style type que es más chiquitito, es generar una trazabilidad, porque te da visibilidad acerca de cómo vos vas a estar impactando todos esos elementos de diseño sobre un producto que puede crecer infinitamente. A veces cuando uno arranca un producto digital, arranca muy chiquitito, se hace un MVP, es un Minimum Viable Product que tiene tipo 3 funcionalidades. Y con eso se sale. Pero eso no implica que no pueda convertirse después en esas 3 funcionalidades se conviertan en 15 y vas a tener que generar nuevos flujos, nuevas pantallas. Entonces, trazar esos componentes te permite que vos tengas una estandarización en el diseño y puedas replicar de manera como hace, por ejemplo, Atomic Design, esos componentes y no tengas que hacer constante retrabajo.
y ver también cómo funcionan los colores, ver si realmente son accesibles, no son accesibles, bueno, y ordenar, digamos, todo el lenguaje en una gran librería para desarrollo. Y finalmente, bueno, están los mockups y o prototipo, que como del lado de UX, si se animan a ponerle algún tipo de interacción, va a estar genial. Si no se animan, no pasa nada, está bien igual. Se pueden presentar lindas cosas sin que estén animadas. Pero bueno, sí es importante que estos procesos que yo les fui marcando estén dentro de una presentación, si están aplicando para un rol de UI o de BD, porque bueno, muestran un poco la forma de trabajar que tenemos nosotros en el día a día. Y si los incluyen, bueno, es un punto a favor, digamos. Significa que están al tanto de lo que sucede. Bueno, y ahora, bueno, no desesperar, porque es un montón de información. Les tiré con un papiro de cosas. La idea es que ustedes se lleven todo esto y lo revisen con tiempo, empiecen a verlo con un determinado producto en el que están trabajando. Ya me comentaron las chicas que ustedes ya están trabajando ciertas cosas, entonces por ahí esta impronta de mostrarle todos los puntos que pueden llegar a surgir en una entrevista es para que ustedes puedan aplicarlas a eso, y después, ¿por qué no llevar esos productos como resultado final para una entrevista y abrir ahí el archivo en vivo? Y bueno, finalmente creo que siempre es una cuestión de match, así como en la vida, en las relaciones. Yo creo que en una entrevista sucede lo mismo, hay dos partes. Y creo que es clave que entiendan que nadie les está haciendo un favor. Ustedes traen algo a esa relación. Ustedes entregan su tiempo, sus skills, su capacidad, y no es menor. Y la empresa, a cambio, bueno, les da un sueldo, les da un lugar donde ustedes pueden crecer y conocer gente y trabajar en distintos equipos, con diferentes personas, con diferentes clientes. Pero la relación siempre tiene que ser de equidad, ¿no? Que ustedes no tienen que desbalancearse en el momento de estar en la entrevista y pensar que, bueno, no, me están haciendo un favor, si me dejan entrar, entonces no importa que tenga que laburar 60 horas, porque eso lo piensan en el primer mes. O sea, cuando se pasa el mes de la excitación de haber entrado, se quieren morir, y la creatividad y el desborde no van de la mano. La creatividad, nosotros creo que es un mal que tenemos mucho los diseñadores, y es que nos hacen creer que somos artistas y no somos artistas, somos comunicadores. Y para comunicar hay que estar en eje, porque si no, uno no sabe qué comunica. Entonces, estos procesos como que replican un poco la forma en que nosotros nos manejamos en general siendo diseñadores, que somos un poco caóticos, porque nos enseñaron que la creatividad es caótica, y no es así. Y valorarnos también, porque nos cuesta mucho, como hablábamos al principio del tema del síndrome del impostor, de no saber cuánto cobrar, no saber, porque no sabes, porque, qué sé yo, ¿viste? ¿Cuánto te puedo cobrar un logo? ¿Y cuántas horas trabajas para ese logo? Porque las horas se cobran, y si alguien que viene y te cambia una lamparita en tu casa te cobra por hora, ¿por qué vos no vas a cobrar? Es como... Pero para eso hay que entender que uno también vale como profesional. Y en este proceso hay que dejarlo en claro. Hay que hacer preguntas, hay que ver qué te ofrece también la empresa, no solo qué ofrezco yo a ese lugar de trabajo. Entender que vas a estar laburando casi 10 horas de tu día ahí adentro, y cuanto más sepas de ese lugar, mejor va a ser la decisión, digamos, que vas a tomar para ver si realmente estás ahí o te conviene irte a otro lado. Hay que elegir a conciencia, porque es un poco el destino de cada uno, ¿no? Lo que va a hacer ahí adentro y cómo vas a crecer.
Si vos entrás en un lugar solamente porque te dan la oportunidad, pero no te cierra económicamente, no te cierra a nivel proyecto, pero bueno, es un trabajo de digital, posiblemente al mes toques techo. O sea, ya hayas aprendido todo lo que podías aprender y a partir de ahí va a ser una espiral hacia el acabose, porque te vas a querer ir y vas a entrar otra vez en la misma situación que estabas antes de entrar a laburar. Tómense el tiempo para elegir. Estamos en un momento, lamentablemente con una pandemia después, en donde el diseño realmente se revalorizó. Los diseñadores estamos muy revalorizados, han entendido que somos una parte muy importante del proceso y tenemos en este momento la oportunidad de poder elegir dónde y cómo trabajamos. Y hagan ejercicio de ese poder, porque lo tienen, porque no todo el mundo arrancó siendo senior, y si tienen que aprender van a aprender, pero no significa que valen menos por no saber, significa que están arrancando. Pero si ustedes no se dan ese valor, posiblemente les cueste llegar, porque en todas las instancias siempre sufran el proceso. Así que bueno, nada, es una parte muy importante esta antes de arrancar cualquier proceso de entrevistas. Y después, para el final de la entrevista, para el final cuando termina la segunda entrevista técnica, ¿no? Me refiero, me parece que no se tienen que olvidar de pedir feedback. El feedback es súper importante, lo van a aplicar elaborando de esto constantemente, son procesos iterativos constantes. Uno tiene que estar abierto a la opinión del otro. No siempre vas a estar de acuerdo, no siempre vas a ver lo que ve el otro, pero tener la mente abierta ayuda a la evolución, siempre. Por más que podemos acordar en estar en desacuerdo, pero siempre estar atento a la mirada del otro, a lo que el otro nos marca, a la instancia de entender en qué fallamos o en qué acertamos, porque no todo el feedback es negativo, muchas veces el feedback que les dan es muy positivo. Y poder llevarse eso también nos pone desde otro lugar, si tenemos que seguir haciendo entrevistas porque decidiste no estar en ese lugar. Y preguntar cualquier duda que tengan. Usualmente si no sabemos qué responder, les vamos a decir no sabemos, pero te averiguamos. Pero no tengan miedo a la pregunta, me parece como que muchas veces se quedan con dudas porque no quieren como, no sé, como que la gente piense que no saben, y si no saben, no saben, ¿qué vamos a hacer? No se puede saber todo, y la pregunta está ahí para hacerla, y cuanto más pregunten, menos ansiedad tienen y posiblemente puedan encarar los procesos, sobre todo de espera después del feedback, con otro tipo de ansiedad, porque preguntar, por ejemplo, bueno, ¿cómo sigue este proceso? O, bueno, ¿y ahora quién se comunica conmigo? ¿Se comunican conmigo? ¿Cómo se comunican conmigo? ¿Con quién tengo que charlar temas salarios y quedo? ¿Con quién? Bueno, y todas esas preguntas que uno tiene, pero que no hace. Y después, todo lo que uno no pregunta y asume, termina mal. Entonces es preferible preguntar. Siempre pregunten. Y bueno, algunos tips, ya estamos concluyendo, pero un poco lo que les comentaba hoy, creo que los diseñadores tenemos un mal terrible con el tema de la organización. Es un vicio que venimos trayendo desde hace siglos. Nos cuesta muchísimo ser organizados, tendemos a considerar que la creatividad está ligada al caos y no es así. Organizarse en los procesos les va inclusive a permitir ser muchísimo más creativos porque les va a dar tiempo para explorar otras cosas. Cuando uno no se organiza usualmente y deja todo para último momento, en vez de probar 10 opciones, probás 2 y desesperado. Entonces te olvidas de la mitad de las cosas.
Y no es así, es como arrancar y decir, bueno, listo, tengo una semana, bueno, a ver qué hago. Bueno, el lunes me voy a poner a hacer el benchmark, el martes me voy a poner a hacer todos los días un poquito. Es preferible que todo junto el jueves antes que entregas, porque no sirve, no escala a futuro. Si quieren crecer en cualquier cosa, el orden es la clave para evolucionar, no hay otra. Después la excelencia lleva tiempo. Yo creo que nos vamos a equivocar infinitamente, yo me sigo equivocando todos los días de mi vida, no tengo miedo en decirlo, me mando un montón de cagadas, y bueno, eso sí, pero bueno, de eso el tema es aprender de eso, ¿no? Me parece que en cada rol hay una oportunidad de aprendizaje y capitalizar ese aprendizaje es lo que te hace evolucionar y ser mejor diseñador. Lo haces mal una vez si aprendiste del error. Si no escuchaste y no te importó, te vas a tropezar 20 con la misma piedra, no una, 20 veces. Y nada, bueno, y confiar un poco en que más allá de la inexperiencia, más allá de que, bueno, no hice el curso en Coder, entonces no puedo aplicar para este trabajo, todos empezamos siendo juniors, todos. Acá nadie empezó siendo senior level 15, todos empezamos sin saber, todos nos mandamos algún moco en el proceso. No estén constantemente mirando lo que hace otro. A mí me pasaba muchísimo eso en la facultad, me sentía muy insegura, me costó mucho despegarme de esa visión que tenía del otro, no porque envidiara lo que hiciera el otro, sino porque me sentía mal porque yo no lo podía hacer. Y después entendí que, bueno, era porque a mí no me gustaba eso, que yo era mala en eso, y fui buena en otras cosas. Entonces, a veces nos perdemos mirando qué hace otro y nos olvidamos de hacer lo que tendríamos que estar haciendo nosotros y triunfar en lo que nos gusta y no tratando de triunfar en el camino de otro. Hay que hacerse cargo de quién uno es y lo que uno le gusta y crecer en consecuencia, animarse a crecer en consecuencia. Por más que el camino parezca disruptivo y por más que otro no lo siga, ya lo estamos siguiendo nosotros y con eso tendría que alcanzar. Y después trabajen en la comunicación, en todo sentido, en las cosas que se dicen a sí mismos. Cambia mucho la perspectiva que uno tiene de las cosas cuando uno se habla bien. No se hablen mal cuando algo no les salga, porque es normal frustrarse, pero no se digan, no sirvo para esto no me sale, no puedo. Traten de encararlos de otro lugar. No les sale, se trabaron, levántense, se dan una vuelta. Estamos todos pasando por un tiempo muy difícil después de tanto encierro y muchas cosas que pasaron en el medio. Y la creatividad cuesta a veces. Cuesta sentarse a diseñar algo lindo cuando uno está pensando en un montón de cosas que lo rodean. Somos seres humanos, no a seres humanos. Entonces, uno tiene que también tener en cuenta lo que le está pasando a uno y a la gente que lo rodea. Y un poco eso también aplica a las entrevistas laborales. Entiendan que ustedes entran en un proceso de entrevistas y la persona que tienen enfrente no quiere que les vaya mal, no es un enemigo, no los está juzgando, simplemente está tratando de conocerlos. Si lo ven así, lo van a tomar como una experiencia totalmente distinta, porque también después les va a pasar con clientes. El cliente va a venir y les va a presentar una problemática y ellos tienen una visión de esa problemática, un dolor muy específico que quieren resolver. Y posiblemente al principio haya rispidez en la relación. Si ustedes se toman esa instancia de comunicación como, bueno, no quiere hacer absolutamente nada de lo que yo le digo porque es personal. No es personal. No lo es. Si no te conocen, no es personal. Entonces, lo mismo pasa en las entrevistas. O sea, ustedes tienen la oportunidad de contar quiénes son. Y es re importante para mí saber quién
sos vos y cómo contás eso a los demás. Entonces muchas veces, por eso les digo, es clave el tema de trabajar en uno, de saber por ahí no sabes lo que querés, pero tenés que saber lo que no querés. Entender cuáles son las cosas que no te gustaría hacer en un trabajo. No me gusta la parte de análisis, me gusta más la parte visual, y posiblemente sea BD, no está mal, no tenés que ser UX UI, podés ser UI o UX, o podés ser lo que vos quieras hacer. Pero tener las cosas claras ayuda a tomar mejores decisiones, y eso se nota a la hora de atravesar cualquier proceso. En la vida, en la parte personal, o ya sea en un trabajo. Así que, bueno, nada, quería traerles un poco por ahí estos puntos que me parece que a veces uno liga tanto todos los procesos a lo técnico que se olvida que lo personal también influye en los resultados. Y no quería que lo dejáramos de lado. Y bueno, nada, este es el espacio donde me pueden disparar con todas las preguntas que tengan, si es que les quedó alguna o se durmieron todos después de todo lo que hablé. Pero bueno, si quieren podemos charlar. Acá ya había una en el chat que preguntan, Ay. ¿cuánto tiempo suele llevar ese proceso de entrevistas? Y mirá, usualmente las entrevistas suelen tardar, nosotros damos entre 7 y 10 días para resolver el ejercicio. Una vez que el ejercicio está resuelto, sí, obviamente que si pasa algo en el medio, les pedimos que nos avisen. Entendemos que mucha gente, no sé, se te puede romper la computadora, estás trabajando, no llegaste, tenés un nene chiquito y se te enfermó, o sea, pasan cosas en la vida. Entonces podés extenderlo un poquito más a 15 días, ponele. Después de eso, cuando ya tienen el ejercicio, nos avisan y automáticamente se pauta una segunda instancia de entrevistas. Así que en un flujo normal no debería tardar más de 10 días, porque sería 7 días para resolver el ejercicio y a los 2 días usualmente tenés una segunda entrevista. Acá hay otra en el chat que dice, en Globant, ¿la primera entrevista es en inglés? No. Usualmente las entrevistas siempre son en castellano. Te pueden llegar a preguntar si te sentís cómoda pasando un ratito de inglés en la primera entrevista. Si no te sentís cómoda, no pasa nada. Usualmente lo que solemos pedir es, si entienden inglés y tienen ganas de hacerlo, que armen la presentación en inglés, digamos la que es entregable, y 5 minutos, 6 minutos de la entrevista, un pedacito, lo vas a comentar en inglés, pero no es que te vamos a hacer 50 minutos de inglés, no. Bien, acá empiezan a aparecer más preguntas. Otra dice, las búsquedas que están en inglés, pero no piden a inglés avanzado. ¿El CV se tiene que enviar en español o en inglés? Y si la búsqueda está en inglés, yo lo mandaría en inglés, por una cuestión de ser, digamos, coherente con la búsqueda. Es como que dan por sentado, ahí es mala de la que no explica, pero dan por sentado que si la búsqueda está en inglés, vos tendrías que mandar el CV en inglés. Por más que sea una empresa de acá. Muchas veces hay empresas acá que tienen clientes afuera, entonces necesitan gente que pueda hablar en inglés porque tenés contacto directo con el cliente y vas a tener que defender tu trabajo, digamos. Entonces, por eso te piden. Buenísimo. Daniela pregunta, ¿qué tanto cambia o afecta que el candidato o candidata no tenga una licenciatura relacionada al puesto? Por ejemplo, ¿el sueldo baja, el proceso es más complicado? No. Yo tengo muchos compañeros que son diseñadores industriales y se dedican a la parte de UX, y el UX no está ligado al diseño industrial. O sea, si bien tienen un perfil muy parecido en materia de resolución de problemáticas, son gente que fue autodidacta, que inclusive ha estado en el IXDA de acá de La Plata o ha hecho cursos por motus propio, digamos. Eso es un poco lo que yo les comentaba hoy, que no tiene nada que ver el background que tengan. Si ustedes performan bien en una tarea,
no les vamos a pedir un currículum de, a ver, les soy sincera, muchas veces ni siquiera nos fijamos a ver si han pasado por una universidad y han completado, digamos, la carrera de diseño. Sí nos ponemos a ver si tienen un poquito de experiencia, los portfolios sirven. El background de diseño no es que no es valorado, pero hay mucha gente que pegó el volantazo a la mitad de camino y por ahí no tiene la carrera terminada, pero sabe hacerlo. No es una condición para bajarles el sueldo, digamos. No está ligado a eso. Buenísimo. Guadalupe pregunta, a mí siempre me surgen dudas con respecto al nivel de seniority que piden las empresas. Sí. En algunas entrevistas que tuve me dijeron que se definiría la entrevista técnica, pero en este punto, ¿qué variables se tienen en cuenta? Y la experiencia es una variable para definir el seniority. Un poco también, a ver, la experiencia no es que tengan que haber trabajado 10 años de esto para tener un seniority alto, porque yo he tenido entrevistas con personas que por el CV eran junior porque habían trabajado por ahí en un solo lugar, pero después, cuando se presentaron a la entrevista técnica, hicieron un entregable magnífico y entraron como semi-senior. Y la chica esta, por ejemplo, tenía menos de un año de experiencia. Sí, 6 meses, pero el entregable habla mucho de la forma de trabajar, por eso yo hice mucho hincapié en el tema del orden, el storytelling, la forma en que ustedes presentan su trabajo. Eso habla mucho de la capacidad que tienen de evolucionar, digamos, ¿no? de cómo deciden y reaccionan en consecuencia ante las problemáticas. Y eso sí define el seniority. La capacidad de resolución sí define el seniority. Porque después, cuando tengan que entrar en un proyecto determinado dentro de un sistema agile donde los tiempos sean cortos y haya que resolver cosas rápido, si ustedes no son capaces de resolver, posiblemente sean un problema más a agregar, digamos, y no una solución. Entonces eso sí define el seniority. La forma en que trabajan, sí, no la cantidad de experiencia. Buenísimo, antes de seguir con las preguntas, acá dicen, me encantó la charla, me llevo un montón de herramientas. Gracias, Victoria, apliqué justamente para un puesto de BD hace una semana, esta charla aclaró todas mis preguntas. Gracias, Victoria. Mucha gente contenta con la charla, así que no quería dejar de aclararlo. Y a ver, otra pregunta. Tengo pendiente completar el formulario Globant de Talent Experience. ¿Algún consejo? No estoy, te juro que no estoy familiarizada con ese form. No sé qué tendrá. No sé si aplicaste, digamos, directamente por la página o en una búsqueda particular. En realidad, esos formularios los recibe la gente de recursos humanos. Posiblemente te pidan un CV y ¿cómo se llama? Un portfolio, ya sea digital o sea algo que tengas impreso, y después es como les comentaba, o sea, eso nos llega a nosotros, que tenemos como un grupo de gente que es la encargada de tomar las entrevistas técnicas, y nosotros vamos evaluando quién pasa a entrevista técnica, dependiendo lo que vemos ahí. Por eso es importante ver qué presentan. Y si no tienen para presentar, aclarar que no tienen, pero pueden mostrar, porque muchas veces les pasa que no pueden por cuestiones de confidencialidad, por ejemplo, mostrar algún trabajo, y si aclaran eso antes de la entrevista, y porque no tienen nada por ahí digital en su portfolio, pasan a entrevista y se revisa en una call. Eso no sé si lo había aclarado, pero está bueno que lo sepan, que muchas veces por confidencialidad no se comparten materiales por mail, y se pueden sí mostrar en una reunión, y no pasa nada, no son una problemática legal.
Buenísimo. Acá Yolita pregunta, cuando presentas ese entregable, ¿haces la presentación en inglés o en español? Pregunto porque me pidieron un entregable en inglés y debo presentarlo pronto, pero no sé en qué idioma debo hacerlo. Bueno, mira, si podés, prepáralo en inglés como para, nada, como para saber que si lo tenés que hablar y contar todo en inglés, ya lo tenés preparado. Usualmente son los primeros 10 minutos, o pasás tipo 10 minutos hablando en castellano y te dicen, bueno, ¿querés arrancar? ¿Te animás a hacerlo en inglés? Y lo presentás en inglés, como para medir un poco en realidad, nosotros lo que buscamos con el ejercicio en inglés es entender el nivel en el que están. No significa que si están en un nivel bajo le van a bajar el seniority o le van a bajar el sueldo. No, es solamente para entender que si ustedes están en un buen nivel de inglés, si entran a la empresa, hay muchos clientes que son en inglés, entonces posiblemente si tienen un buen nivel los vayan a asignar a un cliente que trabaja en inglés. Es solamente para eso, para que si no saben inglés no caigan en un proyecto que es enteramente en inglés y la pasen re mal. Pero yo que vos me prepararía el ejercicio y lo comentaría en inglés, o sea, para mí, pero seguramente en la entrevista no te hagan hablar toda la entrevista en inglés, no sea más de 10-15 minutos. Buenísimo. Siguen llegando preguntas. Dice, te consulto con respecto a los portfolios que tienen en cuenta a la hora de contactar para una entrevista. El otro día un reclutador que sigo en Instagram comentó una observación que los publicados eran todos iguales. ¿Qué pensás al respecto? El recruiter no sabe usualmente de cosas técnicas. Hay muchos portfolios iguales, sí, porque hay mucha gente que sobre todo durante la pandemia hizo cursos en Coder, por ejemplo, y Coder tiene como un estándar en la presentación. Para mí, que sea igual, no sé, o sea, no influye. Influye si está bien resuelto. El esquema es el mismo, puede ser el mismo storytelling, pero el producto sea distinto. Mientras que el producto sea distinto y no tengas el mismo que el de otro, estás bien. Pero usualmente no le hagan caso a la gente de recruiting porque no saben de cosas técnicas, no tienen ni idea. Buenísimo. Lorelei pregunta, vengo del rubro del turismo con título en mano. Arranqué con UX/UI a principio de año con Coder, ya con muchos cursos encima. Muchísimo síndrome del impostor por tener estudios relacionados al diseño. Supongo que será por no tener estudios. ¿Esto afecta al proceso de selección en algún punto? No, a lo sumo, mira, si hiciste varios cursos y resolvés bien el ejercicio, a lo sumo porque no tenés mucha experiencia, vas a entrar con un seniority un poco más bajo. No es una cuestión de desvalorizarte, sino de cuidarte, porque muchas veces cuando vos a ver, cada seniority va a implicar que vos resuelvas cosas cada vez más complejas. Si yo te veo que resolves bien el ejercicio y veo que tenés mucho background en digital, posiblemente haya muchas cosas que ya tengas aprendidas de lo que implica laburar en el rubro, entonces no te las tenga que explicar y por eso tenés un seniority más alto. Y el nivel de exigencia va a ser más alto porque ya vamos a dar por sentado de que por esa experiencia vos ya sabes resolver ciertas cosas. Entonces, usualmente cuando las personas o no tienen experiencia o tienen poco background en digital, entran con un seniority más bajo para evitar que después los tiren en Kabul y se prendan fuego porque no tienen herramientas para resolver todos los problemas que le vienen acordes a ese seniority que le otorgaron. Pero no te sientas mal por no venir del mundo del diseño. No, si te gusta esto, estás en el lugar correcto. Hay que adueñarse también de que uno puede y tiene la capacidad de ser y hacer muchas cosas, así que no se tiren a menos porque no. Bueno, ya estamos como un poco pasaditos de tiempo, así que vamos con las últimas 3 preguntas, así no te seguimos
ocupando más tiempo, Vicky. Hermosa la presentación. Creo que todo el mundo está agradeciendo por eso en el medio. Así que bueno, vamos con las últimas 3 preguntas. ¿Qué tanta información considerás que debe tener tu CV? A ver, mira, para mí está bueno que vos tengas un poco de los cursos que hiciste, en los lugares donde trabajaste, si es que trabajaste, o sea, en digital o algo parecido, ponelo, porque está bueno, aunque sea una experiencia de poquita, si tuviste algún frilo por ahí, trabajaste con algún cliente particular, no necesariamente sea una empresa. Para mí está bueno poner qué programa sabes usar, porque eso ya es como que te aclara un poco el panorama ya cuando te voy a la primera entrevista, ya hay cosas que por ahí no te preguntan. Después, obviamente, lo vas a validar cuando hagas el ejercicio, si realmente sabes usar o no ese programa, pero son cosas que nos fijamos. Después no sé, no hay muchas cosas. Es como, los CV son estándar. Está bueno poner también qué aptitudes tenés, viste, como por ejemplo si te gusta trabajar en equipo, si, no sé, te gusta algún idioma, te gustan cosas que estén más relacionadas a lo personal. Me parece que, porque después lo demás, qué sé yo, es como, bueno, tenés el título en la mano, el curso, tenés la capacitación y eso lo vas a mostrar igual. Y lo demás igualmente te lo van a seguir preguntando en las entrevistas. Pero sí, yo pondría eso, o sea, es lo que más nos fijamos, es los cursos que hiciste, o sí, dónde te recibiste, cuál es tu background, eh, si tenés conocimientos de algún otro tipo que no sea de diseño. Por ejemplo, hay mucha gente que sabe, no, ha hecho cursos de desarrollo, todo lo que esté ligado, digamos, al conocimiento que adquiriste en el tiempo. No tiene por qué ser solamente ligado al diseño. Está bueno mostrar que uno es plural y tiene cosas distintas. Buenísimo. Esta suele ser una pregunta controversial que dice, ¿podemos tener un estimativo de sueldos para junior, BD y UI? Y es que depende mucho de las empresas eso. Depende muchísimo. Hay empresas que pagan más, empresas que pagan menos. Yo creo que, no sé, no esperaría cobrar menos de 70.000 pesos, no aceptaría por menos de eso, como para empezar a charlar, si no tenés nada de experiencia. También piensen un poco en la realidad de la vida, ¿no? De cuánto, me parece que más que preguntar cuánto te va a pagar la empresa, cuánto necesito cobrar para subsistir y ahorrar. Te cambio el eje de la pregunta. ¿Cuánto necesitas cobrar ahora para sobrevivir? Y yo me sentaría a hablar con esos números en la cabeza. Después se puede negociar, pero yo creo que hoy, como están las cosas, es preferible sentarse a hablar desde haciendo los números de los gastos fijos, el alquiler y todo, y decir, bueno, necesito cobrar tanto para que laburar 10 horas me sea redituable. Pero sí, depende mucho. Hay empresas que pagan muchísimo más y otras que no pagan tanto. Usualmente ahora se está pagando muy bien en el rubro. No van a tener como problemas, digamos, por lo menos al principio. Después todos entramos en la discusión eterna de necesito un aumento, pero al principio no están ofreciendo buenos sueldos de base. También pueden ver las encuestas salariales de WEX que hacen, por lo menos acá en Argentina, que pueden darte una referencia por ahí de lo que se está ganando a nivel país. Así que si vamos con la última pregunta, dice, hace años que estoy estudiando diseño industrial y este año comencé con UX y UI haciendo cursos y entrando en estas ramas. ¿Es conveniente entrar en una carrera relacionada como diseño gráfico o seguir haciendo cursos en base al UX UI?
No, ¿te gusta el diseño gráfico? No, no lo estudies si no te gusta, no. No, porque yo pasé por, a ver, si se nota cuando recién arrancás, si no tenés un background en diseño gráfico, si te dedicas a la parte visual, se nota. Porque el diseño gráfico, a ver, son 3, 4, 5 años, dependiendo de las universidades, donde estás enteramente abocado a aprender comunicación visual. Entonces hay un montón de cosas a nivel tipografías, física del color, no sé, tratamiento de imagen, de espacios y un montón de cosas que nosotros, los que hemos pasado por una facultad de diseño, entendemos de manera más fácil. No significa que vos no las vayas a aprender haciendo cursos. No sé si te gusta más la parte de visual, si te gusta más la parte de UX, pero para mí, qué sé yo, uno puede, si recién arrancás, dale para adelante con los cursos, no necesitas anotarte en una carrera y estar 5 años para aprender de accesibilidad, contrastes y tipografía. Lo vas a ir aprendiendo sobre la marcha, muy posiblemente, con pruebas. Bueno, creo que ya estamos. Mil gracias, Vicky, por la charla. No hay más que palabras de agradecimiento en el chat y que diste un montón de tips. Me parece que es hermoso que hayas podido compartir mucho de tu experiencia y de lo que es la cocina del UX y muchas cosas que creo que no se hablan, que está bueno empezar a compartirlas. Así que muchísimas gracias. Bueno, no, gracias a ustedes por el espacio. Nada, modo de chiste un poco ponerlas a las Destiny's Childs, porque sinceramente este proceso es agotador. Muchas veces uno está muy cansado, el rechazo a veces no genera una buena impronta para después vulnerabilizarse otra vez y pasar otra vez por un proceso de entrevistas. Yo pasé por un montón de situaciones en donde no fui aceptada o no me salió bien de buenas a primeras. Yo creo que lo único que siempre me motivó es saber que estoy haciendo lo que me gusta. Entonces, si ustedes hacen lo que les gusta, no bajen los brazos, como sigan intentando porque van a encontrar el lugar que los va a ayudar a crecer, donde van a conocer gente increíble, donde van a poder proyectar una carrera que es inclusive mucho mejor de la que pensaron, que muchas veces eso, viste, uno a veces pierde como el norte de esa visión cuando la está pasando mal. Pero bueno, es un poco, nada, agradecerles por el espacio y ojalá, bueno, todo lo que les haya dicho les haya servido. Desde mi humilde lugar, me gustó mucho compartir esta experiencia. Y bueno, y si tienen dudas, si me quieren escribir, ya sea por LinkedIn o no sé, por donde ustedes necesiten, no duden en hacerlo. Para mí va a ser un placer poder ayudarlos. Y bueno, mucha suerte en esta etapa de búsqueda laboral. Y no se rindan, nada más. Es mi mensaje, mi humilde mensaje.